Sí, se podría decir que el viaje a él lo afectó más. Habían conseguido a una mujer embarazada y habían conseguido un señor y una señora ya fallecida. Nosotros que en realidad vivimos aquí sabemos que han muerto más de 140 personas. Eso es una falsedad que no cabe en cabeza, porque tantos que 16, que no sé qué, mentiras. Hay una frase de Dante Alighieri que dice: partir es un poco morir, partir es un poco morir. Entonces es morir, irse de su patria, del paraíso, es el paraíso perdido. Suelas desaparecidas, historias de venezolanos caminantes. ¿Usted considera que sí han muerto personas en el páramo? Pues yo diría que sí puede ser, porque es que si la gente está desnutrida, tiene una anemia por falta de proteínas y no producción de glóbulos rojos, y los glóbulos rojos no procesan el oxígeno, es posible que a 4.600 metros la gente tenga dificultades de respiración y tenga ya una asfixia y una muerte por no consumo por no procesamiento de oxígeno. Bienvenidos al sexto episodio de Suelas Desaparecidas, historias de venezolanos caminantes. Consultamos a expertos sobre la posibilidad de muertes en las condiciones extremas del páramo de Berlín. Soy Rafael David Zulbarán en esta producción de Pluma Volátil para El Pitazo y Blue Radio. Marta Bellamizar es nutricionista y hace vida en Pamplona. Preocupada por la situación, ha dedicado tiempo a la atención de los emigrantes. Ella considera que mal alimentados, los caminantes tienen mucha posibilidad de sufrir en el camino. Otra cosa es, pongamos, las personas que tienen una tensión alta, la presión arterial alta, y entonces no tienen una medicación oportuna, y entonces al subir a esta altura, lógicamente, falta de oxígeno, y es un círculo vicioso. Por su desnutrición, por la falta de hemoglobina, no procesan el oxígeno, entonces puede dar un paro cardíaco perfectamente y mueren, ¿no? Entre los principales síntomas que pueden presentar las personas en esas condiciones se encuentran los dolores en el pecho, indicio de un infarto, pero también se pueden manifestar otras. Un accidente cerebrovascular, perfectamente, ¿no? Y pues eso tiene que tener una atención inmediata. Si no tiene una atención inmediata, media hora máximo, pues la gente puede morir. Y el accidente cerebrovascular es porque llega y no tiene oxígeno en el cerebro. No llega oxígeno al cerebro y no llega también glucosa. Porque la glucosa, como se come tanto carbohidrato y todo, entonces necesita mucha insulina. Entonces se produce mucha insulina, viene una baja de azúcar, y entonces esa baja de azúcar puede producir un accidente cerebrovascular. La mayoría de los viajeros consumen muchos carbohidratos, ya que personas les donan pan. Quizá lo más económico y práctico. Para Marta, el menú ideal debe incluir la proteína que ofrecen el atún y el huevo. Y es importante que la gente pues sea consciente. Si la gente quiere darle a estas personas que vienen en camino algo, pues hombre, huevos, atún, que es lo más práctico para destapar y para tener la grasa, la proteína y los carbohidratos en un sándwich muy, muy bueno con una panela que se echa en una botella de agua y se deja, y ahí se toma esa agua panela, y la panela tiene hierro, entonces del hierro completa la producción de glóbulos rojos y ahí el oxígeno para la respiración. Mi nombre es Dora Escorihuela, soy médico cirujano venezolana. Dora tiene 33 años y vive en Bogotá. Colabora con diferentes organizaciones que atienden la crisis migratoria. Está convencida que el clima podría ser un agente influyente en la muerte de los viajeros. Realmente, si existe la posibilidad de que una persona falleciese durante el tránsito del páramo de Berlín, con una serie de condiciones que hacen que esto se haga más probable, pues las climáticas ya son un hecho y las físicas de cada paciente, pues ya la persona padeció de algo. ¿De qué? Pues las causas son múltiples y, como te digo, afecta el factor clima y, aunado a eso, las condiciones en las que viene ese cuerpo humano que está transitando por allí. Las causas pueden ser muchas, pero al final pueden complicarse con la respiración. Pudiese yo decirte desde un punto médico que lo más probable es que finiquite en algún tipo de descompensación cardiorrespiratoria. Ese debe ser el final de esa persona que fallece allí. Como también puede ser metabólica, que eso va todo ahí como ligado. Pero sí, es que cardiorrespiratorio sería lo más probable.
¿Y la altura cómo podría incidir en un cuerpo? Sí, también, claro. También afecta por la parte respiratoria. La oxigenación, el oxígeno en condiciones de alturas por sobre el nivel del mar de muchos metros, hacen que el cuerpo cambie totalmente, y más a una persona que viene de vivir o de hacer vida en otro tipo de clima. Si alguien ya regularmente vive allí, el cuerpo va creando mecanismos de compensación a los cuales no le afecten mucho las temperaturas bajas ni la altura, porque hace vida allí, y su cuerpo, sus bronquios, su circulación, todo está adaptado a vivir un clima así. Pero alguien que asciende a esa altura sin estar preparado, sin hacer una previa capacitación, sino que lo hace por una necesidad, no es un deportista, todo eso se le suma para que el cuerpo totalmente se descompense al ingresar a esos metros sobre el nivel del mar, que no son cualquier cosa. Entonces todo esto se suma: mala nutrición, más el estado del clima, que puede variar en diferentes partes del camino. A esto le agregamos la poca vigilancia, y que los puntos de atención, aparte de los albergues, son escasos. En toda la carretera nacional solo hay 5 puntos de la Cruz Roja: en la salida de Cúcuta, en Pamplona y en La Laguna. En 200 kilómetros, solo eso. Y bueno, otra cosa que se debe tomar en cuenta son los centros de salud. En Cúcuta, el Hospital Erasmo Meós es el recinto público más grande. Según información publicada por El Pitazo, actualmente recibe a 150 pacientes venezolanos por día, lo que podría dejar una cantidad de 54.000 por año. El dispensario tiene cómo responder, sin embargo, se ha visto afectado por el déficit en el presupuesto. Y en Cúcuta, la deuda del Hospital Universitario Erasmo Meós aumenta cada vez más, la situación generada en gran parte por las empresas prestadoras del servicio de salud. En este reporte de Oriente Noticias, publicado en mayo de este año, aseguran que al hospital se le deben más de 327.000 millones de pesos, por lo que ha debido disminuir sus gastos. Además, en 2018 dejó de recibir la mitad del dinero destinado por el Ministerio de Salud colombiano, unos 20.000 millones de pesos. El Hospital San Juan de Dios de Pamplona vive una situación similar. Según datos suministrados por la dirección del hospital, se le deben más de 500 millones de pesos. Algunos pagos son provenientes de las aseguradoras, otros de recursos estatales. El San Juan de Dios atiende un promedio de 60 venezolanos diariamente. Entonces la cosa no está fácil en Colombia para atender la crisis. Hay buena voluntad, pero los recursos no son suficientes y los hospitales sufren. Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, refugiada en Bogotá, afirma que el Estado colombiano ha hecho su mejor esfuerzo, pero es una situación que podría salirse de sus manos. Creo que Colombia como sociedad ha hecho mucho por el pueblo venezolano. Creo que como Estado ha tenido toda la intención y la política para hacerlo, pero no tiene las herramientas y las capacidades por la misma cultura y la historia de Colombia. Colombia viene saliendo de un conflicto interno, Colombia se viene estabilizando y de repente le llega 1 millón de personas en menos de 7-8 meses. Eso ni una potencia económica lo puede recibir bien. Creo que Colombia está haciendo todo lo posible, lo que está en sus capacidades para que este impacto sea el de menos daño posible para el Estado, para la nación. La salud en Colombia está siendo muy afectada por este proceso de oleada tan grande de venezolanos en el territorio colombiano. Le pregunté a la diputada sobre el manejo de los recursos y me dijo que el dinero está, pero que hace falta más dinamismo para brindar soluciones rápidas. Primero dejar claro que el Estado colombiano no ha recibido dinero. Todos estos anuncios que han hecho gobiernos, corporaciones internacionales sobre los recursos para el tema de los venezolanos fuera del territorio han sido implementados y a muy poca velocidad a través de sus cooperantes. Dices en el caso de Estados Unidos, USAID, y USAID usa sus implementadores, que la mayoría son ONG, porque las ayudas y las sanciones no entran a los estados. Gaby Arellano cree que esa ayuda debe ingresar más hacia el Estado, porque tú le puedes dar un ONG y el problema no son los refugios, que en efecto no están en las mejores condiciones y la mejor calidad, pero el mayor problema es la salud, porque tú puedes estar sin papeles en un país, tú puedes estar sin trabajo en un país, pero tú estar enfermo, sin papeles, sin trabajo, sin identificación en un hospital, es más urgente. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada por la ONU en 1951, establece que un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de residencia habitual, que tiene un temor fundado de persecución a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, y no puede o no quiere acogerse a la protección de su país o regresar a él por temor a ser perseguido. Cuando un Estado brinda el estatus de refugiado a una persona, se le debe garantizar un empleo digno, acceso a la educación, al sistema de salud, entre otros beneficios, en el país que lo recibe. La ONU y otros organismos internacionales como la OEA brindan recursos para la protección de esos ciudadanos. Hasta ahora Colombia, principal receptor de venezolanos en este éxodo, no ha establecido ese estatus.
Gaby Arellano cree que la discusión se debe llevar a lo más alto de la diplomacia para que se atienda el problema y genere soluciones tanto económicas como sociales. Hay normas que la cooperación internacional no permite que esa ayuda ingrese a los estados, pero como lo que está viviendo Colombia y América Latina con los venezolanos es inédito, yo creo que hay que pensar en los tratados multilaterales, generar condiciones para que esa ayuda ingrese a los estados, sobre todo en temas de salud y educación, que es lo más complicado, porque creo que el tema de legalidad e inmigración, si tú le das el estatus de refugiados a cada uno de los venezolanos que llega en condiciones deplorables a Colombia, Perú, Ecuador, la ONU puede empezar a establecer recursos para que lo costoso que es la identificación sea un problema que se empiece a mitigar, pero el gran reto es generar el camino, el mecanismo donde la salud reciba los recursos y la educación. El mayor impacto negativo de todo este proceso lo llevan nuestros niños y nuestras madres, sobre todo el tema de la gestación, que es un problema complicado para el que viene sin documentación y sin papeles a otro país, eso en cualquier parte del mundo. En el próximo capítulo, cuando ya para la vía de Berlín, vi estaba la policía y eso, y habían conseguido a una mujer embarazada y habían conseguido un señor y una señora ya fallecida. Finalizamos esta serie que muestra la realidad de los caminantes venezolanos por Colombia. Esta es una producción de Pluma Volátil para El Pitazo y Blue Radio. Les habló Rafael David Zulbarán.